Vamos a ir a la quincena 2. Vale, pues hoy es la tutoría colectiva 2 de la quincena 2. Estamos viendo el segundo recurso didáctico de lo que es la teoría en sí de esta quincena, ¿vale? Ya vimos el otro día el recurso didáctico 1 referido a calderas y ahora estábamos viendo el referido a quemadores. De estos de aquí imagino que les habréis echado un ojo, son bastante sencilletes y están bastante bien. Quería poner también una guía técnica, preventivos, 4 y 4. Quería poneros también un documento que tengo de calderas pirotubulares y de instalaciones de gas. Pero bueno, ese si acaso lo comparto ahora y le echamos un ojo. Y si hay alguien que le interesa, pues se lo paso por correo y ya está. Pero bueno, por no cargar tanto la plataforma. Vale, los test. La tarea. Vale, esta tarea ya he visto que hay un grupo que la ha hecho. Le estaba echando un ojo ahora. La de elementos de una caldera, sí que también la habéis hecho unos cuantos ya y sí que tiene ahí un poco de fastidio el tema del dibujo, que hay figuras que no se ven del todo claras. Pues alguien lo llama el quemador, otro un mezclador. Como soy consciente de que no es la mejor imagen, pues bueno, esos componentes que no se ven del todo claros, pues si hay algún tipo de error, tampoco lo voy a tener en cuenta, siendo que no que tenga algo de sentido lo que estáis diciendo. Y nada, luego ya os pondré la solución de los componentes y ya está. Pero sí que es verdad que no es la mejor imagen. Si no recuerdo mal, creo que era una caldera de gas estanca, ¿no? Sí, sí, Ese sí, era tema. una caldera mixta, sí, sí. Que yo lo conseguí el esquema por internet. Conseguí la misma, ahora no me acuerdo Sí, bien. de la Sí. caldera esta sí era una, creo que esta era una Ariston y sí, estará por ahí el despiece, pero bueno, ya os dije que luego en las prácticas vamos a trabajar con calderas similares a esa y vamos a ver ese despiece y lo vamos a ver in situ. Entonces, pues bueno, pues de momento que con lo que hemos ido viendo de teoría lo veáis ubicando y bueno, si lo podéis buscar por internet y aseguraros perfecto. Y si no, pues bueno, ya os digo, cuando lo tengáis todos hecho, pues subiré la solución y ya está. Vale, pues vamos a abrir el recurso didáctico 2 de quemadores. Eh, ¿Cómo vais? ¿Habéis tenido problemas de algún tipo de inundación o corte de carretera o problemas de este tipo? Y vamos a ver, Por aquí en Sagunto de momento no. En En, segundo, bien. en Castellón tampoco. Castellón, hombre, zona norte de Castellón, por ahí sí que, ¿no? Pues la zona de Eslida he visto yo en la tele que ahí sí que caía bastante. No sé si han dicho 180 litros o por ahí. A ver, las Sí. rondas norte siempre se inundan. Allá en Castellón, lo que es la ronda norte está muy Ajá. planita y siempre se inunda, pero un poco más que eso creo que se habrá inundado. Ya. Bueno, pues a ver si nos la libramos todos. Por aquí de momento sí lleva un rato lloviendo, pero vamos aguantando también. A ver. Vale. Vale, pues de aquí ya estuvimos viendo el documento, las generalidades. Vale, los tipos de quemadores, que eran quemadores para combustibles sólidos, estuvimos hablando de los quemadores de parrilla, parrillas móviles, con alimentación inferior, para combustibles líquidos, que bueno, que estos será el que veamos en la práctica, tipo de quemador que tenemos allí para un gasóleo.
Pero bueno, si queréis, pues volvemos a arrancar por aquí. Nos dice que estos quemadores realizan las siguientes funciones: mantener constante la proporción de la mezcla combustible-comburente. Esto pues ya veremos cómo hay una turbina que está em, presurizando el difusor por el que va a ir el aire y donde al final va a estar el chicle con el pulverizador del gasóleo, donde estarán los dos electrodos. Entonces, con esa turbina y un difusor que lleva, que el difusor permite que se mezcle mejor bueno, que el chorro de aire pues entre en un régimen, en vez de laminar que se llama, pues bueno, un régimen turbulento, donde hay más, pues eso, más turbulencias y favorece la mezcla de combustible comburente, de ese combustible ya pulverizado con el oxígeno. Asegurar que todo el combustible está en contacto íntimo con el aire, ¿vale? Que eso también en parte lo hace, lo que os digo, el difusor este, que ya lo veremos, no sé si por aquí igual aparece. Proporcionar la cantidad suficiente de aire para realizar la combustión. Bueno, siempre tenemos que estar por encima. Primordial para el buen funcionamiento del quemador, pulverizar el combustible para facilitar la mezcla con el aire. Para ello se requiere que el combustible tenga una viscosidad máxima, que solamente se puede conseguir para algunos tipos de combustibles, como el fuel, mediante el calentamiento del mismo hasta los 110 grados. La pulverización del combustible se puede llevar a cabo por varios métodos. Por rotación, mediante una caja giratoria que rompe en gotas el líquido combustible que le llega a través de un conducto central y que son posteriormente arrastradas por una corriente de aire. Es un conducto central. Por presión, el combustible a presión sale a través de una tobera hasta la cámara de combustión, donde se eriza por expansión o por inyección. Una corriente de aire u otro gas a alta velocidad arrastra el combustible atomizado en un inyector. Aquí nos describe los componentes de un quemador, que este es el que tenéis también en un vídeo. Nos dice que bueno, hay una gran variedad de quemadores. Vamos a describir los componentes de un quemador de pulverización por inyección mecánica, que son los más utilizados en la actualidad para instalaciones de producción de agua caliente sanitaria y calefacción. De estos, pues ya veréis que tenemos allí un par de quemadores, uno no sé, Ferroli, otro Roca, que tienen este aspecto. Los componentes principales de un quemador son los siguientes: bomba de combustible, son bombas volumétricas, generalmente de engranajes, accionadas por un motor eléctrico que tienen la función de llevar el combustible desde el tanque de almacenamiento hasta la boquilla de quemador, proporcionando presiones suficientes para su pulverización. Pues bueno, cuando veamos manuales de calderas y demás, pues ya veremos eh, la importancia o la forma correcta, o por lo menos la forma en la que nos aconseja el fabricante poner el depósito para que la bomba sea capaz de aspirar ese fuel y hacerlo recircular hasta que ya tiene la señal de que lo mande a la boquilla o al chicle. Pero bueno, que sea capaz de aspirártelo, y por eso pues el fabricante nos dice unas distancias mínimas en función de si estás en vertical o en horizontal, desde donde tengamos el depósito de gasoil hasta donde esté la bomba, ¿vale? Que eso también dependerá pues de la capacidad de nuestra bomba, ¿vale? Pero bueno, ya lo veremos en los manuales. Son bombas volumétricas, tal, ¿vale? Proporcionando su presión suficiente para su pulverización, ¿vale? Esta es la forma de la bomba. Entonces nos dice que bueno, pues tiene una entrada, una salida, una regulación para meter más o menos. Tendrá también un filtro. Probablemente tenga también pues como para un cebado. Bueno, pues, las partes principales de esa bomba. La bomba se instala junto con un filtro para protegerla de la entrada de partículas sólidas que pueden estar en suspensión con el combustible, un manómetro en la parte de impulsión y un vacúmetro en la aspiración para comprobar su correcto funcionamiento. Nos hace aquí un pequeño esquemilla de cómo iría. Aquí tenemos este dibujito, que esto está sacado de los manuales, que es lo que os digo, pues en función de donde esté puesto el recipiente,
pues el fabricante nos dice pues las alturas máximas que nuestra bomba es capaz de vencer, ¿vale? Entonces, pues nos dice, no sé si será el caso, pero pues las alturas máximas, tanto altura como distancia en horizontal, todo esto es información que nos suele dar el fabricante en sus manuales. Boquilla de pulverización, su función es la de atomizar el combustible, ¿vale? O sea, lo tenemos en líquido y lo empezamos a transformar en esas pequeñas gotitas para que se pueda dar la combustión. En el interior de la boquilla se imprime el combustible, un movimiento de rotación al que, al atravesar el orificio de salida, se atomiza, formando una nube de gotas microscópicas, facilitando su vaporización y posterior mezcla con el aire, ¿vale? Pues esta sería la forma que tiene una boquilla. También, pues en la práctica haremos la función de desmontarla y como si intentar sustituir el filtro este que llevan las boquillas, que eso también suele ser motivo de avería. Por aquí se ven, pues bueno, la boquilla con el filtro y demás. Aquí vendrían lo que son los, justo en la boca del inyector, vendrían los electrodos, que son los que hacen la chispa para que junto con el aire que va por el porte inyector este, se mezcla y con la chispa pues tenemos ya la llama. Ventilador es el elemento que proporciona la cantidad de aire necesario para realizar la combustión, en función del caudal de combustible que llega al quemador. Están accionados por un motor eléctrico y son de tipo centrífugo, proporcionando suficiente presión de aire para vencer las pérdidas en el hogar, la chimenea y en el propio quemador. ¿Vale? Pues bueno, eso pues es un ventilador, como dice aquí, centrífugos, ¿vale? Normalmente tú cuando tienes un conducto, en este caso tenemos el tubo por el que va a ir también el aire y por dentro va a ir el tubito de la inyección. Pues bueno, ese tubo, conforme vaya avanzando el aire por ahí, pues le va a generar una pérdida de carga que el ventilador tiene que ser capaz de vencer. Entonces, por eso se suelen poner ventiladores centrífugos con presión disponible, que se llama, ¿vale? Tú tienes que tener una cierta presión disponible, que es la que tienes que ser capaz de vencer, en este caso, como dice aquí, tanto en el hogar como en la chimenea, como en el propio quemador, ¿vale? En el tubo. Cabezal de combustión. El cabezal es la parte del quemador donde se realiza la mezcla de combustible con el aire y se inicia la combustión. Está integrado por tres elementos: cono de llama, donde se realiza la mezcla, su situación relativa respecto al disco estabilizador. Eso es, disco estabilizador, ¿vale? El disco estabilizador es ese que os digo que nos cambia el régimen del aire, ¿vale? Nos hace pasar de un régimen laminar, que es más como un fluido más estable, a un régimen turbulento, ¿vale? Le hace esos remolinos que hacen que nos mejore la mezcla combustible-comburente. Lo llama disco estabilizador. Varía las condiciones de turbulencia de la mezcla, frenando y comprimiendo el aire, permitiendo una combustión perfecta con una llama estable. Disco estabilizador. Tiene por misión dar un movimiento giratorio al aire, en sentido contrario al del combustible al salir por la boquilla, para asegurar una buena mezcla entre ambos. Asimismo, crea una diferencia de presión entre sus caras para evitar los retrocesos de llama, ¿vale? También importante para que no tengamos retrocesos de llama, y la formación de una combustión de pulsaciones. En resumen, favorece la mezcla y evita el retorno de la llama, estabilizándola. Electrodos de encendido son dos varillas de acero inoxidable aisladas sobre un soporte de porcelana, alimentadas en alta tensión, 10 kilovoltios, por el transformador de encendido que hace saltar el arco eléctrico que suministra la energía necesaria para iniciar la combustión. Van soportados sobre una guía que se puede regular para variar la distancia del arco eléctrico a la salida de la boquilla. Es muy importante verificar esta distancia si existe algún problema en el encendido de la llama, ¿vale? Tanto en los electrodos, pues bueno, tienes que tener en consideración tanto la distancia entre ellos mismos para que cuando se energicen se produzca esa chispa. Y luego tienes que tener la precaución también de separarla una cierta distancia de lo que es la boquilla para evitar que se te hagan arcos de luz y tengas una interferencia ahí entre la boquilla y el otro electrodo.
¿vale? La distancia, que eso, pues bueno, también en la práctica intentaremos hacerlo. Bueno, aquí te hace el dibujito de lo recomendado, la distancia que tienes que dejar, esto es el electrodo y esto la boquilla. Pues bueno, esto, pues creo que hay gente que lo hace con una moneda de 1 euro y le sirve como de referencia. Pues bueno, y pondrías una y si tienes dos, pues bueno, tienes una aquí y la otra vendría pues vendría aquí en paralelo y vendría un poquito más separada y luego de forma oblicua pues se irían a buscar esos extremos del, bueno, como dice aquí, ¿vale? Esto sería visto de frente. Los dos electrodos, entonces tienes distancia entre ellos y luego la distancia entre la boquilla. La clapeta de aire es una compuerta que sirve para regular el caudal de aire que se introduce en el hogar de la caldera. El funcionamiento de la clapeta está automatizado por medio de un servomotor. ¿Vale? También hay, pues bueno, tienes algo de regulación automática y también algo de regulación manual para, pues bueno, depende del tipo de quemador y fabricante y todo esto, pues puedes jugar tú con fijarle unos máximos, unos mínimos, bueno, tiene ahí una serie de posibilidades para modificar. La clapeta, la electroválvula. Es una válvula normalmente cerrada que controla la llegada del combustible a la boquilla del quemador. Lo que os decía, que cuando arranca el quemador, pues se pone la bomba, se pone el ventilador como para purgar el tubo por donde va el aire y se pone en marcha la bomba hasta que la electroválvula se abre. La fotocélula es un elemento de seguridad con la función de detectar la presencia de llama, ¿vale? Una seguridad. Y el sistema de mando es el encargado de automatizar el funcionamiento del quemador, realizando funciones de puesta en marcha, control de combustión correcta y de un funcionamiento seguro del aparato. ¿Vale? Pues esto cada vez más, estos que tenemos son bastante arcaicos, ¿no? Están más desfasados y ahora pues lo habitual es que tengan bastante más electrónica y esté todo ese sistema de mando concentrado en una placa electrónica. Eso, por un lado te da más, te puede facilitar un poco el trabajo porque normalmente pues cuando trabajas con una placa electrónica ya es capaz de esa propia placa, lo típico, ¿vale? Códigos de averías, pues un código alfanumérico donde te dice si, eso, pues bueno, te ha saltado por pirostato, por temperatura de descarga alta, porque no tienes llama, lo que sea, ¿vale? Entonces, pero luego a la hora de las reparaciones, pues probablemente pues eso, tengas que cambiar la placa entera, es un repuesto que se demora y que no sueles llevar a mano, suele ser caro, frente a algo más mecánico que es pues, más sencillo de reparar y es sencillo y económico. Vale. Diagrama de potencia de un quemador. Las características de funcionamiento de un quemador, tales como la potencia entregada y el consumo de combustible, dependen de las condiciones de trabajo del mismo y en concreto de la presión en el hogar de la caldera. Para poder elegir el quemador más apropiado para la caldera, deberemos utilizar los diagramas de potencia que nos facilita el fabricante, donde se representa el consumo de combustible y la potencia entregada por el quemador en función de la presión. Esto sería un diagrama. Tendríamos la presión en la cámara de combustión y la potencia del quemador. Bueno, aquí tendríamos los kilovatios y los kilogramos hora de combustible. En estos diagramas también queda limitado el campo de trabajo del quemador a que hace referencia. Entonces, pues parecido a, pues eso, cuando veíais compresores, si habéis trabajado con los softwares estos del Select de Copeland, de Emerson o el de selección de Bitzer, pues no sé si os acordáis o si habéis llegado a verlo. Normalmente el fabricante te dice unas condiciones para las que ha sido diseñado, ¿no? O sea, y es su campo de trabajo, su rango. Bueno, pues los compresores, si recordáis, pues en función del refrigerante con el que lo hacías trabajar, era capaz de evaporar y condensar a unas temperaturas. Y normalmente
ese campo de trabajo entre temperatura de evaporación y condensación estaba acotado, ¿vale? No era infinito, no podía trabajar de cualquier manera. Están desarrollados para trabajar dentro de unos límites de trabajo, ¿vale? Pues esto se suele llamar eso, pues su campo de trabajo. Funcionamiento, como ya se ha indicado anteriormente, es el sistema de mando o controlador en el que se encarga de vigilar el correcto funcionamiento del quemador. El funcionamiento del quemador se realiza en varias fases que pueden variar de un fabricante a otro. Por lo general, se siguen las siguientes fases. Barrido previo. Vale, que esto eso, en el vídeo se ve muy bien. Barrido previo, cuando se recibe la orden de marcha en el quemador, la primera acción que se ejecuta es la puesta en marcha del ventilador para llenar el hogar de la caldera de aire limpio, eliminando las impurezas que puedan quedar en los de combustiones anteriores. Al mismo tiempo se pone en marcha la bomba de combustible, aunque este no podrá llegar hasta la boquilla al estar la electroválvula cerrada. Entonces la bomba realmente lo único que te está haciendo es recircular, ¿vale? A la espera de que se te abra la electroválvula. Encendido. En la fase de encendido se conecta el transformador para que empiecen a saltar chispas en los electrodos de encendido. A continuación se abre la electroválvula, con lo que empieza a salir combustible pulverizado por la boquilla. La chispa provoca el encendido de la mezcla. Vigilancia de seguridad. Con la fotocélula se controla que el encendido ha sido efectivo y en este caso se procede a desconectar el transformador y continúa con el funcionamiento normal del quemador. Se controla durante la marcha normal del quemador que no se produzca la extinción de la llama. En caso de que se produzca un encendido fallido, el controlador parará todos los elementos y no intentará un nuevo encendido hasta que se accione manualmente el pulsador de rearme del sistema. Quemadores para combustibles gaseosos. Los quemadores de combustibles gaseosos son más sencillos, ya que es mucho más fácil mezclar el combustible con el aire. Este tipo de quemadores es importante controlar la velocidad de salida del gas, que debe mantenerse entre unos valores mínimos, para evitar que el retroceso de la llama, y unos valores máximos para evitar el desprendimiento de la llama. ¿Vale? Pues al final se busca, pues eso, jugar con la velocidad para tener, pues, una llama estable. Los quemadores para combustibles gaseosos pueden ser de varios tipos en función de la presurización de la caldera. Quemadores atmosféricos son quemadores que se utilizan comúnmente en calderas murales para realizar la mezcla combustible con aire. En este tipo de quemadores se obliga a circular el flujo de gas a través de un venturi, situado en la llamada cámara de mezcla, donde aspira parte del aire necesario para la combustión. El resto del aire se aporta en la cabeza del quemador, donde se genera la llama, ¿vale? Pues bueno, el tema del Venturi, esto pues también lo habréis estudiado, seguramente durante este ciclo lo habréis oído, ¿vale? Que bueno, tú al final por ejemplo, el clásico ejemplito que hace del Venturi, tú tienes un tubo al que le reduces la sección y sabéis que cuando un fluido pasa por una sección, cuando la disminuyes, aumenta su velocidad. Pues al aumentar su velocidad, lo que hace es succionar la otra parte, ¿vale? Entonces, de esa manera, con la inyección de ese gas, digamos que se genera una velocidad y esa velocidad hace que se le adhiera el aire, ¿vale? Por efecto Venturi. ¿Vale? Eso, bueno, si no tenéis ejemplitos y hay mil vídeos donde se ve bastante fácil. Estos quemadores son muy sencillos y se regulan fácilmente, variando la presión de alimentación de gas. Quemadores de gas presurizados. Estos quemadores tienen una constitución muy similar a la de los quemadores de combustibles líquidos descritos en el apartado anterior. Sus principales componentes son los siguientes: cámara de mezcla, donde se mezcla el gas con el aire; ventilador centrífugo, impulsa el aire al interior de la cámara de mezcla; electrodos de encendido, provocan la inflamación de la mezcla de aire y combustible mediante un arco eléctrico o la ionización del aire; boquilla o tobera, orificio calibrado a través del que se impulsa el gas al interior de la cámara de mezcla. El diámetro del orificio depende del tipo de gas a utilizar.
sensores de vigilancia de llama, células fotoeléctricas, detectores de ultravioletas o sondas iónicas, cajas de control y programador. ¿Vale? Pues bastante parecido. Para el control del suministro de gas, antes del quemador se instala una serie de elementos que en su conjunto conforman la llamada línea de gas. Su función es la de controlar y regular la alimentación de gas, además de proporcionar los dispositivos de seguridad. Un regulador de presión, un filtro de gas, válvula manual de cierre rápido, electroválvula de regulación y seguridad y un presostato de mínima. ¿Vale? Y por último, mantenimiento de quemadores. Pues la periodicidad de revisión una vez por temporada como mínimo en calderas de más de 70 kilovatios una vez al mes. Esto es, pues bueno, 4 tareas básicas y luego tenéis pues más documentos donde viene esto un poco más ampliado. Tareas a realizar, limpiaremos el quemador con un cepillo de púas metálico con cuidado de no dañarlo. Controlaremos que no se presenten obstrucciones y abolladuras en los tubos de alimentación. Desmontaremos todas las piezas del quemador, limpiando estas con gasolina. Quitaremos el inyector y lo limpiaremos, ¿vale? Bueno, al final, esto como en tantos otros equipos, máquinas, pues el tema de la limpieza es un factor bastante importante, ¿vale? Pues un intercambiador, si está sucio, no intercambia y no trabaja igual. Circuitos hidráulicos, si están sucios, no trabajan igual, incluso debido a esos presostatos que tenemos y demás, te baja la presión, bajándote por los límites de tarado de los presostatos y por seguridad paran el equipo. Limpieza de las boquillas, el filtro, pues otro motivo de avería. Entonces, esto pues es bastante común a muchos aparatos, ¿vale? A muchos equipos. Al final, bueno. De ahí también un poco la importancia del mantenimiento, ¿vale? Pues tener los equipos limpios en cualquier ámbito, pues te evita muchas veces muchas averías, desgaste innecesario, consumos excesivos. Bueno. Quitaremos el inyector y lo limpiaremos, ¿vale? Y también pues, se limpiará el filtro. Sacaremos el pequeño filtro que va alojado junto al inyector para limpiarlo. Comprobaremos el estado y separación de los electrodos. Limpiaremos el detector fotoeléctrico, ¿vale? Pues también si el fotoeléctrico está sucio, pues no va a detectar la llama, lógicamente. Después de todo esto, dejaremos funcionar el quemador con régimen máximo durante al menos 20 minutos. Y después efectuaremos un análisis de combustión. Bueno. Pues es lo que os digo, un documento así bastante sencillo, que recoge un poco pinceladas, un poco de todo y bueno, de una manera no demasiado complicada, pues puedes llegar a entender y hacerte una idea de los 4 quemadores más básicos y demás. Entonces os comenté lo del tema de ver las calderas acotubulares y las pirotubulares. Yo tenía un documento por ahí que quería pues hacer un pequeño resumen y sacar las cositas así un poquito más que más os puedan interesar. A ver, tutoría, no, esto me lo había dejado yo. Qué madre, no, mantenimiento. No, pero bueno, este lo tenía en Word. A ver, bueno. Estoy compartiendo el documento este de Word, ¿no? Esto es un documento, bueno, que es bastante más extenso. Estaba como haciendo una selección por abreviarlo un poco y tal, pero bueno, ya os digo, que os enseño así un poco por encima y si hay alguien que le puede interesar o que tiene curiosidad, pues le paso el documento completo y ya lo tiene para consultar cualquier cosa. Yo era más que nada eso, que veáis las calderas de vapor y que, bueno, que veáis un poco componentes que suele llevar este tipo de instalación, que ya os dije que esto pues se suelen utilizar en industria, eso, pues, o para diferentes procesos, sí, principalmente para procesos, ¿vale? Entonces,
Nos hablan principalmente de, bueno, es el fabricante este, Spirax Sarco, que pues lleva todo el tema de la valvulería y todo el control de estos vapores calientes. Entonces, todo el documento va sobre transporte de energía con vapor caliente. Entonces, tenemos aquí esta caldera de vapor, ¿vale? Fijaros qué tamaño, ¿vale? Esto son calderas, pues este vapor o directamente para utilizar el vapor para esos procesos de calentamiento de lo que sea, del proceso industrial que estemos utilizando, o también se suelen utilizar para el tema de cogeneración, ¿vale? Para generar energía eléctrica. Entonces, caldera de vapor es el equipo que convierte agua en vapor aplicando calor, ¿vale? Lógicamente, los gases de combustión de un quemador envían calor al agua, el agua hierve y se produce vapor en la cámara de evaporación con conexión de salida a planta, ¿vale? Pues bueno, al final lo que nos interesa es aprovechar el vapor que nos producen estas calderas. Cuando aumenta la demanda, baja la presión y un presostato acciona el quemador. ¿Vale? Pues esto es similar a, para que os hagáis una idea, ¿vale? Un grupo de presión de agua de un edificio, por ejemplo, al final lo que haces es esto también. Tú tienes un edificio y el edificio no se está consumiendo agua, pues el grupo de presión está parado. Si alguien abre el grifo, la presión en el circuito baja, pues un presostato en el grupo de presión cambia su estado, cambia el contacto y te arranca el grupo de presión para inyectarte presión al grifo, ¿vale? Al grifo que se esté al usuario, al terminal. Pues esto es lo mismo. Tú tienes tu circuito de vapor, pues si tienes demanda, ¿vale? Mientras que no tengas demanda, pues esto está parado. Y en el momento que tienes demanda, el presostato baja su presión, entonces arranca la caldera y se pone a generar esa presión de vapor. Aquí nos habla de los tipos de calderas de vapor, pirotubulares, calor por interior de los tubos, ¿vale? El calor va por el interior de estos tubos de aquí que están simbolizados. Agua exterior, agua por exterior de los tubos, ¿vale? El agua vendría por aquí por el exterior. Para presiones máximas de 20 bares y producciones hasta 20 toneladas hora. Hasta 30 toneladas hora. Esto sería lo que te producirían este tipo de calderas pirotubulares. Vaporización en estanque. Ya nos dice que sacamos 200 grados por aquí de agua, de vapor. Tendríamos esta válvula por la que nos sacaría vapor a 180 grados, el quemador. Caldera pirotubular, pues bueno, como estábamos viendo en la imagen de antes, tenía su carcasa, por dentro todo el haz de tubos. Todo este haz de tubos que sería el hogar, por donde por un lado tendríamos el vapor y por el otro lado el agua. Mm, Aquí vienen componentes de estas calderas pirotubulares. Entonces, pues fijaros todo el tema de valvulería y de control que suelen llevar, ¿vale? Pues en la práctica veremos una válvula tipo purga de sales, no sé si está en esta diapositiva, no creo que no viene. Pero bueno, pues bueno, lleva una serie de componentes. Aquí lleva un economizador también, que bueno, pues para aprovechar esos calores también. Sonda de alarma, Bueno, esto pues son cosas ya bastante más particulares, ¿vale? Como os digo, pues utilizado en industria que, pues bueno, si alguien tiene la posibilidad de que le vaya a caer o vaya a tener que ir a algún sitio a hacer algún tipo de revisión o algún tipo de intervención, pues bueno, tenéis el documento este que ya os digo, os pone por lo menos ejemplo de instalaciones y podéis haceros un poco una idea. La piedra tubular, ¿cómo se forma el vapor saturado? Bueno, aquí tenemos el pequeño diagrama de Molière este, donde nos dice, pues eso, vapor saturado, caldera de vapor de 10 bares, alimentada con agua
a 98 grados. Primero, al calentar el agua hasta la temperatura de saturación de 184 grados, calor sensible, ¿vale? Esos 184 grados los vemos aquí. Tenemos calor sensible, que bueno, si os acordáis de lo que era el calor sensible, el calor latente, pues bueno, el calor sensible es el que podemos medir, que realmente es cuando gastamos una energía para subir la temperatura de un fluido, del gas, ¿vale? Y luego está el calor oculto o el calor latente, que es el que se utilizaba para generar los cambios de estado. O sea, por ejemplo, si tenemos un agua en estado vapor, pues una vez ya hemos hecho el cambio de fase, ya lo siguiente va a ser tener un vapor recalentado, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es seguir metiéndole calor y entonces ya sí que vamos a tener un aumento de calor sensible. Y aquí nos dice, segundo, evaporar el agua, calor latente o entalpía de evaporación. ¿Vale? Que bueno, pues tendríamos aquí el ejemplito de subirlo. Tenemos agua subenfriada de 98 a 184, si os acordáis, pues todo lo que hay en este lado de la campana es agua subenfriada, ¿vale? Igual que en el refrigerante, una vez salíamos de la campana, teníamos el subenfriamiento. O sea, aquí dentro tenemos líquido más vapor, ¿vale? En esta parte de aquí es todo agua subenfriada y en esta parte de aquí todo gas sobrecalentada. Y entonces lo que hacíamos aquí, toda esta energía que gastamos aquí es la energía que utilizamos para el cambio de estado. Bueno, pues nos pone aquí el ejemplito. Aplicaciones del vapor saturado. Vale, el principal uso del vapor saturado es en aplicaciones de calentamiento. El vapor cede el calor y condensa. Vale, pues tendremos unos terminales que le daremos el uso que queramos. Eso se recogerá toda la condensación y la llevaremos de vuelta a la caldera, ¿vale? Mediante una bomba y demás. Tendremos por un lado el retorno de la instalación y por otro pues una aportación de agua. Caldera acuotubular de recuperación. Pues bueno. Esta válvula tampoco es. Pues tendremos el evaporador y el sobrecalentador, la válvula, un desgasificador. Bueno, caldera de circulación forzada. Vale, en este caso será circulación forzada. Ya no sé muy bien si será por la bomba. Más aplicaciones del vapor sobrecalentado. La principal aplicación es en turbinas de vapor para generar corriente eléctrica. Esto es lo que os decía, ¿vale? Si habéis oído alguna vez el concepto de cogeneración, ¿vale? Pues esto, por ejemplo, en la fe vieja había bueno, una o dos salas de cogeneración y tenían calderas de estas gigantes que generaban vapor. Ese vapor movía una turbina y se generaba energía. ¿Vale? Pues son de este tipo. Tenemos la turbina, que es el generador. Aquí una condensación, la bomba, combustible. Aplicaciones del vapor sobrecalentado, cogeneración. ¿Vale? Ya vamos a tener vapor para planta más la energía que generamos con la turbina. Calentamiento directo. Esta es la válvula como la Salmon que veremos y que, bueno, pues trasteando un poco con el manual nos dirá las posibilidades de maniobra que tiene, algunas funciones típicas. Vale, calentamiento directo de contacto. Tipos de agua en salas de calderas. Vale, esto ya os digo, es un mundo bastante concreto, avanzado y
Y bueno, mm, tienes que tener bastante experiencia en el campo y tenerlo dominado bueno, para ser capaz de hacer intervenciones en este tipo de instalaciones, ¿vale? Mucha valvulería, mucha regulación, mucho control. Tanque de alimentación atmosférico. ¿Alguien ha estado en alguna planta donde haya tenido calderas de este tipo, instalaciones, algún tipo de proceso donde hayan trabajado con esa transportación de gas caliente? Yo no. No. Ujú. Ya digo, es una cosa que es un campo muy concreto, ¿vale? No es fácil esto encontrártelo por ahí. Claro. Pues ya os digo, tengo el documento este que estaba. Empecé a hacer recortes y seleccionar cosas para que no fuera tan denso, porque no sé, igual tenía 200 páginas aquello. Y bueno, porque le echabais un vistazo, que sepáis que existe y que tuvierais el documento ese como referencia de ejemplos y demás. Pero bueno, ya os digo, esto, pues si alguien lo quiere, me manda un correo y le paso el documento completo. Pues de esta quincena, bueno, también había revisado que ya uno de los grupos habéis pasado la tarea de la comparativa entre una caldera y aerotermia. Esto creo que lo había dejado yo por aquí. A ver, tal. Vale. ¿Estáis viendo el PDF este de aerotermia como alternativa a la caldera? Sí, sí. Vale, pues la verdad que este está bastante bien. Lo único, eso, creo que llegaba a corregir bueno, ponerle la calificación a un compañero y de aquí lo único que por añadir algo más, pues haber hecho, aparte de este esquemita donde se ve de forma muy genérica el funcionamiento, pues bueno, no sé, haber hecho a lo mejor el esquema de frío con esas posibilidades o haber cogido de algún manual algún recorte, pero bueno, la verdad es que este está muy bien, ¿vale? Entonces, pues bueno, imagino que con esto sí que alguien ha instalado ya alguna aerotermia o algo de esto, o No. No. bueno, pues esto, a ver, ya hubo o hay temporadas en las que se suele promocionar de alguna manera a base de subvenciones y demás, porque sí que, como bien decís aquí, ventajas, alta eficiencia de energía capaz de ofrecer menos rendimientos, seguridad, compatibilidad de instalaciones, elimina la necesidad de chimenea, no. Desventajas de la termia, tal. No, había leído yo por aquí. Mediante una. No. Bueno, que esto, ya os digo, para promoverlo, pues desde las administraciones públicas y todo esto se suele subvencionar bastante. Entonces, aunque sí que creo que habéis comentado algo por aquí del precio, que la inversión inicial es bastante más cara, pues eso, con este tipo de subvenciones y demás, sí que, pues digamos que la gente se animaba, ¿no? Les acaba de dar el empujón de decidirse o bien a hacer el cambio o de entrada pues hacer una instalación de este tipo en lugar de una caldera convencional. Pero vamos, que está bastante bien. Pues bueno, de lo que es
los recursos, no sé si había alguna cosita más por ahí. Tutoría, alternativas, no. Vale, tenéis los vídeos. Funcionamiento. Bueno, la guía técnica. Bueno, pues eso es principalmente lo de esta quincena. Por mi parte ya quedaría todo visto. La semana que viene arrancamos con la quincena 3. No me deja. Vale, la quincena 3 que probablemente también meta algo de sala de máquina de calderas, por ampliar un poquito más la parte esta de calderas. Y bueno, con eso prácticamente eso, ver averías típicas de calderas, alguna cosita más y ya zanjamos como el apartado este de calderas y quemadores y demás. Pues bien, no sé si tenéis alguna cosita por ahí que queréis comentar, alguna duda. Por mi parte, no. No. No, por mi Vale. parte tampoco. Muy bien. De momento, bien, ¿no? No vais muy agobiados, el ritmo más o menos, lo que son las tareas tampoco os aprieto demasiado, ¿no? O sea, es llevadero. Sí, en principio esta asignatura parece que sí. Esta asignatura. Esta. Sí, A ver, hay otros hay que... otras madre mía. que... Madre mía. Sí, sí. Yo intento más o menos eso, un equilibrio, ¿no? Yo qué sé, también entiendo que algo se ve presencial a distancia y tal, pues bueno, con vuestros trabajillos y las tareas y el test, pues bueno, vamos haciendo. Y creo que se van sentando conceptos y demás y bueno, y luego os dejo la cosa abierta de decir, pues bueno, si alguno tiene inquietudes o quiere adentrarse en algo más, pues eso, estoy ahí, mi correo, por el foro o en las clases me decís, intento ampliaros más info de lo que sea, ¿vale? Vale, no es que sea más fácil ni más difícil, el problema es que hay otros tutores que a lo mejor nos ponen algunas tareas con algún tipo de software, alguna plataforma en directo y todas estas cosas. Ya. Y claro, estamos trabajando la mayoría, llegas por la noche o por la tarde y son un poco liosos algunas actividades, pero por lo demás, bastante bien. Y se atasca un poquillo, ¿no? Ahí. Las actividades que se atascan. Eh, Muy bien, pues lo dicho, nos vemos la semana que viene, ¿vale? Vale, muchas Muy gracias. bien. Que tengáis buena Vale, semana. perfecto. Que Igualmente. vaya Hasta luego. bien. Venga, hasta luego. Chao, chao, chao.